En sus inicios se trataba de un juego donde reinaba el libre albedrío, con reglas poco claras y más lesionados que tantos anotados por equipo. La finalidad era anotar más puntos que el rival utilizando los brazos y piernas para dominar una pelota. Estaba permitido empujar al rival, golpearlo, hacer zancadillas y todo artilugio que sirva para obtener ventaja en el juego. Podría decirse que era una mezcla entre lo que hoy conocemos como fútbol y rugby. Ese deporte era practicado por estudiantes de las universidades más importantes de la época, jóvenes provenientes de familias acomodadas. Consideraban el amateurismo como una forma pura de competir, ya que por aquel entonces estaba muy mal visto practicar deportes a cambio de dinero. Por supuesto, solo eran personas de clase alta quienes podían darse el lujo de tener tiempo suficiente de practicar deportes, al contrario de lo que ocurría con la mayoría de la gente de clase trabajadora, que pasaban la mayor parte del tiempo ocupados en sus trabajos. No obstante, los años fueron pasando y la práctica de este deporte comenzó a hacerse más competitiva, dando lugar a nuevas figuras que se destacaban por su habilidad. Contrariamente a lo que perseguían los adinerados jugadores de fútbol amateur, surgieron jugadores de las clases más bajas, quienes simulaban trabajar como empleados en fábricas para dedicarse al fútbol como profesión. Se creó la Asociación Inglesa de Fútbol y se sentaron las bases para la práctica del fútbol, diferenciándolo definitivamente del rugby. Este reglamento fue popularmente conocido como el Reglamento de Cambridge de fútbol. El 11 de noviembre de 1871 se crea la FA Cup. Fue la primera competencia de fútbol organizado en el mundo. Logró reunir a la élite de la sociedad con los estratos más humildes. De esta manera, con el transcurrir de los años, se fue fomentando el profesionalismo, la identificación de los aficionados con su club local y la integración del mercado de radiodifusión y televisión. Además de contar con el privilegio de ser la primera competición y encontrarse vigente en la actualidad, supo ser la competencia que sirvió de inspiración a las surgidas con posterioridad. En 1872 se jugó el primer partido internacional, disputado entre Inglaterra y Escocia, frente a 4.000 espectadores. El resultado del encuentro fue 0-0. En el año 1888 se disputó la primera temporada de la máxima categoría del fútbol inglés. Hasta ese entonces, las competiciones eran a eliminación directa, lo cual limitaba mucho la duración de la competencia. Por eso, idearon la creación de una competición con formato de liga, y de esta manera tener eventos todos los fines de semana. El 12 de abril de 1891, el inmigrante escocés Alexander Watson Hutton crea la primera asociación del fútbol del continente americano, llamada Primera División de Argentina, pero se disuelve ese mismo año. Casi 2 años después, el 21 de febrero de 1893, se fundó definitivamente la Asociación de Fútbol Argentino. Así se consagra como la segunda asociación de fútbol organizado más antigua del mundo, fuera de las Islas Británicas, luego de la Asociación de Países Bajos, fundada en 1888, y siendo predecesor de países como Bélgica, Italia y Alemania. Este deporte se introdujo en el continente, particularmente en el Río de la Plata, dando origen a muchos clubes en la ciudad de Buenos Aires, comenzando su expansión hacia Uruguay, el sur de Brasil y provincias argentinas como Santa Fe y Córdoba, además de la provincia de Buenos Aires. Se celebró el primer partido internacional disputado fuera de Europa, donde Argentina derrotó por 6-0 a Uruguay. El 21 de mayo de 1904, delegados de las federaciones de Dinamarca, Bélgica, Holanda, Francia, Suiza y España fundaron la Federación Internacional de Fútbol Asociado, mundialmente conocido como FIFA, con el objetivo de unificar las normas de fútbol y convertirlo en un juego más sencillo de entender tanto para jugadores como aficionados. En el año 1906, el fútbol entra en los Juegos Olímpicos.
Los seleccionados que participaban de este certamen eran integrados por jugadores amateurs, dado que el Comité Olímpico Internacional, ente organizador de los Juegos Olímpicos, no admitía deportistas profesionales en la competición. Los máximos exponentes supieron ser las selecciones de Inglaterra y Uruguay. En 1916 se fundó la primera confederación del mundo, la CONMEBOL, confederación que actualmente integra a los países sudamericanos. Inicialmente fue formada por Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. Ese mismo año se disputó en Argentina la primera Copa de América, consagrándose campeón Uruguay. En julio de 1930 se celebró el primer Mundial de Fútbol organizado por la FIFA. Esto surgió debido a que durante las primeras competiciones de los Juegos Olímpicos solo se admitían deportistas amateurs, privando de competitividad a los futbolistas profesionales. Entonces, tras varios idas y vueltas, y con la negativa de muchos seleccionados europeos a asistir, la sede elegida fue la ciudad de Montevideo, en conmemoración de los 100 años de la jura de la Constitución uruguaya. La FIFA organizó su propia competencia logrando reunir 13 selecciones: Bolivia, Paraguay, Perú, Chile, Brasil, Argentina, Uruguay, México, Estados Unidos, Rumania, Francia, Bélgica y Yugoslavia. En ese contexto, la selección uruguaya se impuso a la Argentina en la final por 4-2, logrando así convertirse en el primer campeón del mundo. Posteriormente, en 1954, se crearon la UEFA y la AFC, confederaciones de Europa y Asia respectivamente. Un año más tarde, en 1955, se disputó la primera UEFA Champions League, ganada por el Real Madrid. En 1957 se creó la Confederación Africana de Fútbol. En 1961, la CONCACAF, representante de los países de América del Norte, Centroamérica y el Caribe. Se creó la más joven de las confederaciones, la OFC, representante de los países de Oceanía. En los años 80 comenzaron a surgir las sociedades anónimas deportivas. Los países pioneros en su implementación fueron Inglaterra, Italia, España y Alemania. Es una forma jurídica que varía según cada país. No obstante, el punto de conexión es que, en mayor o menor medida, cuentan con inversión de capital externo y los socios pierden poder de decisión sobre los intereses del club. Actualmente, en muchos países de Europa y de América Latina, se adoptó esta medida de cambiar de asociación civil sin fines de lucro a convertirse en sociedades anónimas deportivas. Un dato poco conocido por los amantes de este deporte es el paradigmático caso Bosman. En resumidas cuentas, Jean-Marc Bosman fue un futbolista que inició acciones legales contra su club luego de finalizado su contrato, reclamando la libertad de acción para poder ser transferido. Este hecho fue sumamente relevante desde el punto de vista jurídico, ya que en los clubes pertenecientes a la Comunidad Europea se eliminó el cupo de extranjeros para los jugadores con ciudadanía europea y el pago de indemnización por traspaso, facilitando así la transferencia de futbolistas.